Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Estamos aquí en West Monroe, aquí en el estado de Luisiana. Y pues estamos descansando las 10 horas para partir. Y pues aquí estamos para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Ahí disculpen por el ruido que se escucha aquí en el camarote, aquí en el camión del APU que está funcionando. Está aquí pero muy caliente, y así que es necesario tener el APU funcionando para así tener aire acondicionado y así esté fresco. Espero que no les moleste este ruido. Vamos a tener la palabra de Dios en esta hora y vamos a estudiar la creencia número 20, o sea, el estudio número 20, y hoy trata acerca del sábado. Como les dije, estamos teniendo una serie de 28 creencias, 28 mensajes, y ya estamos en el 20. Así que todos sean pero muy bienvenidos. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a dirigirnos al trono de la gracia para así alcanzar socorro, alcanzar misericordia y sabiduría de Dios, que nos ayude a entender este tema tan crucial y tan importante, ya que la creencia del sábado, del día de reposo, es rechazada casi mejor dicho, por la mayoría de las religiones más grandes del mundo. Rechazan este mensaje que está en la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla, a aplicarla a nuestra vida, a vivirla. Y también, Señor, a enseñarla, a predicarla, a que no nos avergoncemos del Evangelio, ya que es por de Dios, Señor, que prediquemos y enseñemos todo lo que enseña tu palabra, y lo creamos porque así lo creyeron tus discípulos, y así lo han creído todas las generaciones de la gente temerosa en ti, que está dispuesta a obedecerte aunque se desplomen los cielos. Señor, gracias por tu palabra, y que tú estés con nosotros en esta hora, en nombre de Jesús, amén. Ok, la creencia número 20, el sábado. El benéfico Creador descansó el séptimo día, descansó el sábado, después de los 6 días de la creación, e instituyó el sábado para todos los hombres como tú y como yo, como un monumento de su obra creadora. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 2, para leer versículo del 1 al 3, que dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. O sea, Dios acabó su obra creadora en el sábado, en el día de reposo. Dice, en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, Dios, nuestro Padre Celestial, Dios, nuestro Creador, reposó el sábado, y por eso es que nosotros lo debemos de reposar, y el mismo Señor Jesucristo también lo reposó la Virgen María, lo guardaron y reposaron los discípulos, Pedro, Pablo, o sea, todos los discípulos, los profetas, nos enseña la palabra de Dios, Moisés, el pueblo de Israel en el desierto. Dice, y reposó Dios el día séptimo, o sea, reposó el sábado de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios bendijo el sábado, o sea, lo santificó. Esto nos dice en el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo, al sábado. El domingo no está bendito ni santificado por Dios, ni el jueves, ni el viernes, ni otro día, solamente el sábado, es el único. Tiene las mismas horas, 24 horas,
Pero la única diferencia del sábado a los demás días es que ha sido bendito y santificado por Dios. Y bendijo Dios al séptimo día, al día séptimo, y lo santificó. O sea, lo bendijo y lo santificó. Dice, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque en él reposó el que es santo y bendito, Dios. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ahora vamos a ir ahí donde están los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 8 al 11, que dice así: acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado, para santificarlo. Dios dice acuérdate porque nosotros somos muy olvidadizos. Por eso le dice a toda su creación, a todos los seres humanos, a todas las religiones, a todos los que hemos sido creados por Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, o sea que no hagas nada el sábado, nada de trabajo, lo que haces en los 6 días de la semana. Dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Aquí viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, así como vimos en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Y reposó en el séptimo día. O sea, Jehová Dios reposó el sábado. Dice, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No es como muchos dicen que era para los judíos o que es para los judíos, no. Dios se lo dio a toda su creación. Aquí todavía no existía ningún judío. Aquí lo que está diciendo el libro de Éxodo, o sea, que debemos de reposar, que nos debemos de acordar de guardar y reposar el sábado. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observancia del séptimo día, del sábado, como día de reposo, adoración y ministerio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. Te invito a ir al libro de San Lucas, capítulo 4, para leer el versículo 16. Vino a Nazaret. ¿Quién vino a Nazaret? Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo, o sea, en el sábado, entró en la sinagoga, entró en la iglesia, conforme a su costumbre. O sea, era su costumbre ir cada sábado a la iglesia, a la sinagoga, ir todos los sábados a la iglesia para adorar a Dios. Dice, conforme a su costumbre, era costumbre de él. Dice, y se levantó a leer. Era costumbre del Señor Jesucristo ir a la iglesia a adorar el sábado. Aquí no dice que él iba en domingo, sino el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, del cual nosotros debemos seguir sus pisadas. Guardó el sábado. Ahora vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perfecto les daré que nunca perecerá. Ahora versículo 6: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto. El Señor nos va a dar un nombre, pero siempre y cuando amemos el nombre
de Jehová, según el versículo 6. Dice, y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle, tanto los extranjeros y también los naturales o los que no somos extranjeros, o sea, dice, y que amen el nombre de Jehová, que amemos el nombre de Jehová, el nombre de Dios nuestro Padre Celestial, para ser sus siervos, para servirle, a todos los que guardan el día de reposo, a todos los que guardan el sábado, dice, para no profanarlo y abracen mi pacto. El Señor quiere que ya paremos de profanar su santo sábado, el día de reposo que Él instituyó para adorarlo, como día de adoración, y que lo reconocemos como nuestro Creador, como el que nos hizo, que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo a nosotros. Ahora, aquí mismo en el libro del profeta Isaías, vamos a ir al capítulo 58 para leer versículos 13 y 14. Dice el versículo 13, si retrajeres del día de reposo, del sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, es su día santo del Señor, de Dios, y lo llamares delicia. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que lo llamemos una delicia. Santo, glorioso de Jehová, que es el día santo, glorioso de Jehová. Dice, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ni buscando, dice, tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Esto es el sábado. El Señor no quiere que nos pongamos a platicar lo mismo que hacemos durante la semana. Es el día glorioso de Jehová. Es el día que le pertenece a Él. Debemos hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo, de las profecías que están en el libro del profeta Daniel, de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, de lo que Dios nos ha prometido, o sea, de lo que nos espera. Dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. O sea, entonces, cuando nosotros aprendamos a respetar el día de reposo del Señor, el sábado, no el domingo, sino que el sábado, el séptimo día de la semana, dice, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y también veamos en Mateo capítulo 12, del versículo 1 al 12, que dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, o sea, en un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, o sea, a Jesús, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, o sea, en el sábado. Pero Él les dijo, veamos lo que les dijo el Señor Jesucristo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo, o sea, en el sábado, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, aquí viene la gran autoridad de nuestro gran Señor y del Señor Jesucristo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién? El Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, es Señor del día de reposo. ¿Por qué Señor? Porque Él lo creó, porque Él lo dio allí en el mismo monte Sinaí.
Él y su Padre estuvieron presentes juntos en la creación, creando todo lo que se creó, creando al hombre y también trayendo el sábado como día de reposo. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, porque Él mismo lo dio a Moisés, Él mismo lo escribió con su propio dedo. Pasado de allí, vino a la sinagoga de ellos, vino a la iglesia, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, o sea, en sábado, no le echa mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Claro, vale más un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, el sábado es lícito, es correcto hacer bien al ser humano. El sábado es un día agradable, comunión con Dios y con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13 al 17. Dice así: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, o sea, sus sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo, en los que obedecen a Dios, los que pertenecen al pueblo de Dios. Así que guardaréis el día de reposo, guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El sábado es santo. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, así como miramos aquí mismo en Éxodo, por ahí en el capítulo 20. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, es sábado, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó, recordando lo que dice Génesis capítulo 2, versículo de 1 al 3, cuando Dios bendijo y santificó el séptimo día, o sea, el sábado. O sea, es muy linda y preciosa y muy clara la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 20 para leer versículo 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, o sea, el Señor nos dio su sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Esa es la señal con la que se reconoce al Dios verdadero y también al pueblo de Dios, a la iglesia verdadera, o sea, que guarda el sábado. Dice, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Quién es el que nos santifica y el que ha santificado el sábado? Dios. Dios santifica también a su pueblo. Ahora el versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. Nuevamente vuelve a decir
que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, para que sepáis, o sea, cuando nosotros guardamos el sábado, que tenemos esa señal de Dios, dice, para que sepáis que yo soy Jehová. Nosotros conocemos que Él es Jehová, nuestro Dios, y por eso termina y dice, vuestro Dios, para que sepamos que Jehová es nuestro Dios. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a correr hasta el Nuevo Testamento, capítulo 4, para leer versículo 1 al 11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, en el sábado, en el día de reposo, en el séptimo día, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Muchos dicen que después de la cruz del Señor Jesucristo el sábado ya no existía, pero aquí lo vemos nuevamente en el libro de Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, o sea, en el sábado, y también en el reposo que el Señor Jesucristo nos da, que Él lleva todas nuestras cargas, que perdona nuestros pecados, que es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, que Él nos justifica, nos santifica. O sea, el Señor Jesucristo hace todo por nosotros. Vuelvo a leer el versículo 3. Pero los que hemos creído, que tenemos fe, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿En qué lugar? En el libro de Éxodo y también en el libro de Génesis. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, o sea, por causa de desobedecer a Dios. Por eso no desobedezcamos más a Dios. Empecemos a guardar su reposo, empecemos a guardar el séptimo día de la semana, el sábado, bendito y santo, para que no el Señor no nos vea como hijos o como cristianos desobedientes. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que ya, si escuchamos la voz de salvación y de obediencia al sábado, al séptimo día de la semana o a los mandamientos de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, no desobedezcamos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo ha empezado a guardar el sábado y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, en aquel sábado que el Señor nos dio, para que ninguno. Muchos dicen que el sábado en el Nuevo Testamento no existe, y aquí lo está recalcando muy claro el apóstol Pablo, aquí en Hebreos capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña aquí a nosotros. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo. Una señal de santificación es el sábado. Una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios,
qué lindo y qué precioso es la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 5, para leer versículo 12 al 15. Dice así: guardarás el día de reposo, guardarás el sábado nuevamente, para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, o sea, del domingo al viernes. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo lo que tienes que hacer. Mas el séptimo día es reposo, el sábado es reposo a Jehová tu Dios. O sea, es el día del Señor. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Muchos le llaman al domingo como el día del Señor, pero aquí la Biblia nos está diciendo que el día del Señor es el sábado. El sábado, el séptimo día, el día de reposo, es el día de Jehová, es el día del Señor. Por eso ya no te equivoques. Cuando tú escuches a un predicador desde algún púlpito que diga que hoy, o sea, que están en domingo ahí en la iglesia y que es el día del Señor, que están en el día del Señor, está pero muy equivocado. Está hablando algo en contra de este libro, algo en contra de lo que enseña, o sea, lo que enseña la palabra de Dios. El sábado, el séptimo día de la semana, es la señal perpetua de Dios, del pacto eterno entre Él y ¿quién? Y su pueblo y su iglesia. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 23 y versículo 32, que dice esto: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El sábado se guarda por 24 horas, de tarde a tarde. El viernes, o sea, comienza desde el viernes a la puesta del sol y termina hasta el sábado a la puesta del sol. Por eso aquí dice la palabra de Dios: guardaréis el reposo, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 1 y versículo 32, el verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea, el sábado es de tarde a tarde, de puesta del sol a puesta del sol. Aquí lo miramos en el libro de Levíticos capítulo 23 y ahora lo estamos viendo aquí en el libro de San Marcos capítulo 1 y versículo 32. Dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, o sea, cuando terminó el sábado, el día de reposo. Y esto se escribió, el libro de San Marcos, muchos años después de la muerte del Señor Jesucristo. El que ha querido cambiar el día de reposo, o sea, del sábado al domingo, es el hombre, es el enemigo de Dios. Porque aquí vemos que se escribió muchos años después todavía esto. ¿Por qué no escribieron diferente? Si después, como muchos cristianos predican desde los púlpitos, enseñan que el sábado, la ley de Dios, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, pero no. Sí, aquí sigue estable en el libro de San Marcos, y para nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo, que creemos en el Señor Jesucristo, vamos a seguir guardando el sábado, porque así dice Jehová, porque es un escrito está que dice el Señor. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, después ya del sábado que se puso el sol, dice, le empezaron a traer todos los que tenían enfermedades, los enfermos, y a los endemoniados. Muy linda la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta gran verdad? Una verdad que ha sido echada por tierra, que ha sido pisoteada por muchos líderes religiosos, por evangelistas,
por predicadores, por teólogos, por algunos que dicen llamarse doctores. Otros hasta se hacen llamar profetas o le dicen profetas. La profeta Julana, el profeta Julano, que viven hoy en nuestros días en el 2024, pero que pisotean el sábado, que desobedecen la ley de Dios, que predican y enseñan que fue clavada en la cruz del Calvario, que dicen que ya no estamos bajo la ley. Estar bajo la ley es el que desobedece, el que guarda el domingo, que está violando la ley de Dios. Porque ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley, según primera de Juan. El apóstol San Juan eso enseña, que pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Y él fue el de los últimos que escribió, el último de los apóstoles, de los discípulos que murió y enseñó eso. Así que no debemos de creer de los engañadores, de los falsos profetas, falsos predicadores, falsos sacerdotes, falsos maestros. La gozosa observancia de este tiempo sagrado del sábado, de tarde a tarde, de puesta del sol a puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Qué linda y qué preciosa, te vuelvo a decir, la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra, que Dios te bendiga a ti y que hayas podido ser bendecido con este mensaje, que lo hayas podido entender. Y si esta verdad es nueva, la acabas de descubrir ahorita aquí en el Ministerio del Camión, yo te recomiendo que la prediques, que no te avergüences del Señor. O sea, que prediques, que la enseñes, que la compartas a tus familiares, amigos, a tus hermanos de iglesia. Si en tu religión, en tu iglesia, no lo guardan, están hablando siempre en contra de él, que es para los judíos, que los sabatistas, el primer sabatista o sabadista fue nuestro Dios, fue el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo viniera aquí a esta tierra, aquí con nosotros, a ir a la iglesia, Él no iría el domingo, Él iría el sábado, conforme como leímos Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice que Él fue a la sinagoga, fue a la iglesia conforme a su costumbre. Él iba a la iglesia cada sábado porque es cuestión de adoración, de observancia del séptimo día de la semana, el día de reposo, de obedecer, servir a Dios. Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, así que primero está Dios. Que Dios te bendiga y muy pronto nos vemos con el estudio o la creencia número 21. Adiós.